nuestro Señor y Salvador. En esta mañana, Señor, presentamos estas ofrendas, estas aportaciones, estos diezmos, esfuerzos económicos de tu pueblo. Señor, bendice al dador alegre. Oh, Señor, extiende tu mano de misericordia, provee a aquel que está esperando un trabajo, aquel que está esperando una gracia de bendición material para su vida. Señor, prospera la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, dejamos nuestra ofrenda a ti, Señor, en tus pies, sabiendo que tú eres el único que tiene la autoridad de juzgar nuestras vidas conforme a lo que tu palabra nos enseña, y deseamos que tú la veas como la ofrenda de Abel. Señor, multiplica estos diezmos y ofrendas en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, para que haya siempre abundancia en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, amén, aleluya. Gracias, hermanos diáconos y diaconisas. Dios les bendiga. Abrimos la palabra en esta mañana. Hermanos músicos, Dios los bendiga también a cada uno de ustedes. Y volvemos ya el domingo pasado tomamos de nuevo el libro de Deuteronomio y volvimos a hacerlo un estudio para nuestro aprovechamiento. Y hoy vamos a tener la bendición de continuar y vamos a seguir en el capítulo 4. Y tuvimos la oportunidad de empezar a ver cómo el Señor llevó a Israel a través de este libro de Deuteronomio a un recordatorio, a una verdad espiritual que ellos están entendiendo y que llevan 40 años de estar viendo a un Dios que se les presenta en el versículo que no está entre los que dije al hermano o hermana que pone estos de los textos, pero el versículo 24 lo quiero pasar recogiendo de lo que dejamos espigando el domingo pasado. Dice así el versículo 24 del capítulo número 4 mismo, porque Yahweh su Dios es fuego consumidor y Dios celoso es. Fíjese usted lo que dice el versículo 24. Porque Yahweh su Dios, no sé si lo ponen allí, ahí está, es fuego consumidor y Dios celoso es. Con este versículo Moisés está haciéndole ver a Israel que ellos en los 38 años que llevan, porque si fueron 40 años va a ser 2 años de ahí a la frontera para esperar que se mueran los últimos viejitos, y para que él también vaya en el día en que Dios habría de decirle, y tiene que arrancar hacia el monte y nunca más volvería a verlo Israel con vida. Si no fuera por lo que dice el Nuevo Testamento que pasó con Moisés y con su cuerpo, tendríamos todavía menor información, pero el calibre de vida que este hombre era, el calibre de trabajo que había hecho, lo que significaba para Israel y lo que Israel habría de entender lo que este hombre sería con los siglos, haría posible de que su cuerpo fuera idolatrado, y por eso fue que lo llevó Dios a pelear, mandó a Miguel con el cuerpo porque qué dominios y qué poderes y qué clase de realidades
que nosotros desconocemos, puesto que vivimos en un mundo material, especialmente nosotros que nacimos en este mugroso tiempo que hoy nos toca vivir, con el mundo de hoy, no con la bendición espiritual. Porque vivimos en un tiempo tan paupérrimo, un tiempo tan déspota espiritualmente, un tiempo en el que ser espiritual y buscar a Dios, eso es tenaz y es pobres los jóvenes de hoy. Yo oro tanto por mis pobres nietos que nacieron en este tiempo y que pertenecen a una generación. Yo estoy tratando de ver cómo hago, y gracias a Dios que mis yernos son gente también cristiana y que las madres de ellos, mis hijas, son medio evangélicas, las pobres hermanitas. Y tienen un poquito de deseo de Dios y están tratando de hacer que sus hijos sean lo mayormente posible no expuestos a esta humanidad que refleja una tendencia tan apartada de Dios, que realmente ser de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 años, dentro de 10 años. Algunos de mis nietos tienen apenas 3 años, 4 años. Dentro de 8, 9, 10 años, esto va a ser la de Troya, así como está ahorita. No sé cómo estarán los jóvenes de hoy. Yo traté de hacer lo mejor posible con mis hijas en la escuela y traté de ver qué hacía con ellas mientras eran estudiantes. El temor número uno que yo tenía era que las drogas la capturaran a ellas, y el heroína y la cocaína y toda esa gama de situaciones de drogas que hay hoy en día pudieran hacer daño a sus mentes, a sus corazones, a sus vidas. Y tener una hija o un hijo en esa situación es doloroso, es difícil eso. Para un ministro ha de ser todavía mucho más difícil. Yo creo con todo mi corazón que los años que vienen son todavía mucho más terribles y es muy difícil no intervenir si uno es cristiano. Pobre nuestros hijos y nietos en la mañana, estos padres que yo trato de explicarles y hablarles que tienen que ser mucho más agresivos de lo que yo fui. Yo creí que yo había sido agresivo con mis hijos. Lo digo agresivo en el sentido de crianza, no de ser agresivo con ellos. Yo creí que había sido lo suficientemente fuerte y que si no, según yo estaba ponchando a 80, 90 y apenas 30, 40 me salieron. Si hubiera sido 80, 90, hubiera sido, hoy lo veo, cuando tus hijos ya están grandes, cuando ya son hijos de papás, se da uno cuenta que uno pudo haber sido mucho más exigente. Y yo veo hoy a mis hijas que con sus hijos son más agresivos y digo yo, ay, sí, ¿y tú cómo eras? No, es que tú no hiciste bien con nosotros. Ah, ¿cómo no? Le digo. Ahora los patos le tiran a las escopetas. Sí, me dice, porque hubiera sido más estricto. Y entonces le saco las cartas que me escribían de 10, 12 años. Papi, pero no puede ser, porque tú no nos das libertad si solo hay culto tras culto tras culto. Papi, ayúdanos a salir un poco. Así me escribían. Y esta le hice yo, esta le hiciste vos cuando tenías 10 años, mira. ¿Y por qué? Porque no te dejaba ir donde se te daba la gana. Porque querías andar en todos lados. Y como aquí estábamos, chingue, 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 chingue. Y debajo de la banca estaba mi pobre hija. Pero me dice, no, pero eso sí, yo sí me acuerdo, papá. Éramos bien cristianas. Digo, ahora ya no lo sos. No, es que ahora ya no somos legalistas. Mira, mi mamá me dice cómo ha cambiado. Ay, decímelo a mí que sufro con tu madre. Pero nosotros hemos visto con los años cómo se ha transformado el evangelio. Y ha llegado a un desarrollo porque Yahweh su Dios es fuego consumidor y Dios celoso es. Qué difícil es
adquirir uno la realidad del carácter de Dios. Y en esta dispensación de la gracia y en esta situación del Espíritu Santo, es tan hermoso Dios que dice que el Espíritu dentro de esta gracia se contrista. En cambio aquí, en el verso 24, no habla de un Dios que se contrista, sino que habla de un Dios que consume con fuego al que no le obedece. Esa es la ley. Y nosotros tenemos que buscar la realidad, porque ese Dios no ha cambiado, sigue siendo fuego que consume, aunque en esta gracia no lo ha hecho, porque las leyes que nos ha dado no son ojo por ojo ni diente por diente. Pero nos sigue informando la Escritura que Jehová Dios es fuego que consume y que es un Dios celoso. ¿Celoso en qué sentido? En que Él quiere que los que dicen que son de Él sean de Él de verdad. Y esa es la tarea que nosotros necesitamos entender en estos tiempos finales. Al tratar a nuestros hijos, al educar a nuestros hijos. Si tú eres un padre joven, pues, si tus hijos tienen 10 años, 11 años, 7 años, o 2, 3 años, están empezando tus nietos, mis nietos. ¿Cómo puede ser, cómo debes tú de ser? Ahora que eres padre, ahora que sabes que Dios es un fuego que consume y un Dios que es celoso. Ahora que estamos entendiendo la gracia de una manera mucho mejor explicada por el Espíritu durante los años que estamos viviendo en esta gracia. Ese es el cambio que ha existido hoy en el ambiente. Si usted me permite explicarle en los últimos 25 años del Evangelio que ha sucedido en la Iglesia Evangélica Mundial, en la realidad del Evangelio de la Gracia. Es la verdad de que la cercanía de la venida del Señor tenía que estar dentro de un ambiente en donde realmente el evangelio genuino y verdadero surgiera verdaderamente a raíz en la tierra. Y los predicadores fuimos enseñados y fuimos traídos, y el Espíritu Santo nos envió verdades espirituales que provocaron cismas y que provocaron grandes situaciones de tensión entre la religiosidad y la realidad de lo que se estaba viviendo, que es lo mismo que sucedió en los días del Señor, cuando la gracia llegó a Israel, al Israel no solo legalista, sino al Israel apartado de la palabra. Ese es el cisma que usted nota en el año que el Señor estuvo sobre la faz de la tierra, año 3 meses que estuvo sobre la faz de la tierra, cuando predicó la palabra, pues 32 años estaría el Señor sobre la faz de la tierra. Pero cuando estuvo predicando la palabra, estuvo manifestándole a los israelitas y a sus líderes espirituales que lo que ellos tenían como verdades de Dios era absolutamente incorrecto. Creer que esos legalismos y que esa manera de interpretar la Torá y la manera en la que estaban ellos aplicando las leyes de Dios eran tan fuera de las verdades espirituales que ellos, en lugar de ser dignos de alabanza, eran dignos de condenación, y Él los condenaba. Las grandes tiranteses que hubieron entre ellos y los problemas que hubieron entre ellos llevaron a la violencia y llegaron, porque el religioso se pone violento. Díganos usted si no hemos visto la violencia de lo que es el musulmán en el mundo entero. Vaya si ellos no han llegado a interpretar su religión de una manera tan equivocada. No todos, bendito sea Dios que no todos los musulmanes son así, pero hay un falange que ha hecho estragos a las sociedades del mundo, revolteando las democracias y en contra de todas las verdades que el mundo hoy tiene como verdades, pero que nosotros entendemos por el Evangelio que los hombres que habrían de vivir mientras la iglesia de Cristo estuviera en la tierra no tendrían que ser convencidos a que creyeran la verdad de Dios con bombas y balas y golpes. El cristianismo ha permitido Dios que esté durante siglos sobre la tierra,
y que siga viviendo a pesar de 2 guerras mundiales y la palabra siga siendo predicada. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha entendido bajo la verdad de la revelación de Jesucristo de Nazaret, que predicó en Israel y que enseñó a sus apóstoles la verdad, manifestando que la violencia y la forma violenta de creer que así se combate el pecado no es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se debe de enseñar en amor, en misericordia, con gracia. Ese es el evangelio, y lo que sucedió en los últimos 25 años fue eso. La iglesia entró en una comprensión, en una verdad de los extremismos. ¿Por qué? Porque el Señor está permitiendo que el evangelio llegue al final. Que la verdad de Dios lleguen al final sobre la faz de la tierra, dentro de un ambiente verdadero. Pero Él mismo lo anticipó. Y Él mismo dijo que cuando regresara el Cristo a la tierra, no hallaría fe en la tierra. Innegablemente es el mundo que hoy vemos. Notamos de que la sal está perdiendo su sabor, la iglesia, que la luz se volvió tinieblas. Y vemos hoy a la iglesia cristiana entrando en esas escandalosas situaciones. Porque esa es la realidad. Nosotros necesitamos vivir que Jehová es Dios, que fuego consumidor. Y Dios celoso, ese Dios no ha cambiado ni cambiará nunca. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Démosle palmas al Señor, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros tenemos que entender eso, le decía, dentro de esta gracia. Pero bueno, Israel está siendo recordado que tiene 38 años de estar en el desierto, viendo a un Dios que es fuego que consume y un Dios celoso. El carácter de Dios está manifestándose sobre su pueblo. Está impregnando en la naturaleza de los israelitas, se está metiendo en el DNA de las razas humanas que habrán de venir, porque Él está sacando ahí en misterio una generación para Él. Y va a traer a un hombre dentro de ellos, o ya lo trajo, que los dio a luz, que estuvieron en los lomos de ellos. Ya Leví ya está vivo ahí. Ya Leví está participando ahí dentro de esta realidad. Ya Leví ha estado metido adentro de esta verdad. Y según la dice Hebreos, Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham diezmó. Y si 120 o 200 años después, Leví nace. Y lo que Abraham enseñó Dios a él, lo está viviendo Leví, recibiendo los diezmos de Israel. Y estableciendo un templo o un tabernáculo, o sea, un lugar de culto. Ellos son ¿cómo se decía eso cuando yo trabajaba? No lo sabía. Tácitos, los planos que hace un ingeniero. Se trazan en un papel especial. Los blueprints, dice en inglés. Excuse me, gringa. Yes, blueprints. Thank you very much for your assistance. Thanks a lot. Bueno, sí, las copias sepias, se dice en español. Las copias sepias son las blueprints en inglés. Pero lo que es el original se hace en un papel especial. Y ese papel se mete en una máquina con el papel que va a ser la blueprint, que va a ser la sepia o la copia. Y usted lo lleva y la pone en un cajón, allá lo hacíamos así, en un cajón. Y ese cajón tiene ciertos contenedores pequeños donde se calienta éter. Y usted tiene que tener mucho cuidado cuando abre ahí, pone la copia encima y el éter hace que la blueprint se vuelva blueprint. Hace que la sepia se vuelva copia. En eso trabajaba yo. Fotocopias Guilá, Guatemala, Centroamérica, 1982. Ahí.
Esta es el original de las blueprints que van a salir de los humanos, millones de millones que van a nacer. Porque lo que Dios está haciendo con usted y conmigo, y lo que Él sí quiso hacer en su gracia, es no destruirte, sino reciclarte. Te está reciclando, nos está reciclando. Toda esa lata que somos, la llevamos a Cristo Jesús. Démosle palmas al Señor. Eso es bello. Y quiere que nosotros entendamos que Yahweh es fuego consumidor y que Yahweh es Dios celoso. Si eso se mete en ti, podrás llegar al cielo. Esa es la forma en que la gracia enseña. No eran los legalismos que nosotros adquirimos y enseñé por tantos años a otros. Hoy Moisés, haciéndoles ver a ellos eso, y son las 11:58. Plenty time tenemos acá. Ahora vamos a leer, y esto quiero que usted lo vea conmigo, porque vamos a leer el verso 27. Y usted va a leer conmigo en este día cómo el Señor, hermano, Moisés le recuerda a Israel por qué es que Dios tiene misericordia de nosotros. Porque es que nos ayuda, que nos cuida, que nos socorre. Y que nosotros no debemos olvidarnos nunca que aun cuando veamos la ira de Dios sobre nosotros, porque vamos a desobedecer en un momento de nuestra vida. Así lo dice aquí. Moisés les está diciendo: en 2 años vamos a llegar, 40 años vamos a vagar, vamos por el año 38, ahora vamos a llegar a la frontera, ahí yo no voy a seguir, ustedes van a seguir, ya les dije que hay leyes que Dios les dio, no vayan a salirse de la palabra, les dice, ya lo dijimos el domingo pasado. Lo único que los va a guardar, y lo único que los va a ayudar y que los va a socorrer, y hablamos 2, 3, 4 domingos de la miseria de Balaam, ya lo leyó usted conmigo y lo estudió conmigo. Y ahora el Señor le está diciendo a Israel, ahora Israel, escucha, entonces Yahweh, dice el verso 27, los dispersará entre las naciones. Oiga cómo les profetiza Moisés. Y quedarán pocos en número entre las naciones a donde Yahweh los disperse. Verso 28. Allá servirán a dioses hechos por manos humanas, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Oiga cómo les está profetizando. Verso 29. Pero allá buscarán a Yahweh su Dios. Oiga lo que es el arrepentimiento. Está describiendo la naturaleza humana. Y lo encontrarán cuando lo busquen con todo su corazón y con toda su alma. Verso 30. En los días finales, aquí es más tremendo todavía, porque les está diciendo el tiempo del fin. Oiga eso. Por eso es que hay que estar atentos a Israel, porque nosotros estamos viendo el versículo 30 en el año 2018. Por eso es que nosotros necesitamos entender el panorama escatológico correcto. Ese es el problema de estar diciendo un montón de cosas y que nunca se cumplan. Ese es el problema que yo tengo con personas que no se dan cuenta que es más daño el que se hace así. Quizás viven 2, 3, 4 años de aplauso, no sé si les gusta el aplauso o qué es lo que sucede, pero de repente no se cumple, y al no cumplirse la gente se acostumbra a oír cosas que no se van a cumplir. Es muy delicado anticiparse a decir cosas que ni siquiera la Biblia te autoriza a decirlas. Usted tiene que ser una persona prudente, sensata, y debe de saber que usted debe de tener una fe tan extensa y tan grande que aunque usted vea o no vea lo que tenga que ver, usted seguirá al Señor. Que su fe no depende de lo que ve, sino de lo que ha entendido espiritualmente.
lo que usted tiene de Dios no es por lo que usted mira, es por lo que usted ha experimentado en su alma y en su corazón. Démosle palmas al Señor. Bendita sea su misericordia. Es muy peligroso. Entonces, en los días finales, cuando estén bajo aflicción y les sobrevenga todas estas cosas, se volverán a Yahweh su Dios y obedecerán su voz. Verso 31. Porque Yahweh su Dios es Dios misericordioso. Oiga eso. Él no los destruirá, ni los abandonará, ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Oiga ese Dios del verso 32. Verso 31, hermano, perdón. Porque Yahweh su Dios es Dios misericordioso. Detengámonos un ratito allí. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza humana está descrita en la vida de estos hombres. Y nosotros tenemos que tener una realidad humana visible en la palabra y reflejar quiénes somos en la Escritura. Para que usted pueda ser un mejor padre cada día, una mejor madre, un mejor abuelo, un mejor mentor. Tiene que usted entender que tiene que dejar que la vida de la gente a quien usted tiene la bendición de ayudar, de socorrer, de ser el progenitor, de ser el jefe, de ser el que los dirige, de ser a quienes ellos están sujetos, sea cual sea su posición, usted tiene que entender que usted tiene que dejarlos que ellos se exhiban tal y como son. Uno de los problemas más grandes que hay hoy en día para ser líder de lo que sea, es que nosotros queremos que la gente forzosamente actúe como nosotros lo hemos planeado. Nosotros tenemos un plan, tenemos un deseo, tenemos un anhelo, y cuando vemos que la gente se conduce de una manera equivocada, brincamos encima de ellos y empezamos abruptamente a tratar de indagar qué es lo que sucede, que es lógico, pero en la forma en la que indagamos lo estamos haciendo de una manera tan directiva que la gente se siente invadida por nuestra personalidad. Y es asombroso. Aquí usted está leyendo conmigo cómo Moisés está presentando la realidad de ese pueblo que va a entrar a la tierra prometida y que ellos acaban de entender después de 38 años de estar en Egipto, pero en el desierto, fuera de Egipto. Ellos entendieron que esos tiempos que han vivido y eso que Dios ha hecho cosas grandes con ellos. Ya leímos como el Señor dice que Dios los engrandeció, que Dios los bendijo, que Dios les entregó a Og, les entregó a este, les entregó a este otro, como no permitió que Balaam los maldijera, como esto y lo otro. Ellos vieron también la ira de Dios, la vieron como murieron 26,000 de ellos, murieron en un momento en el que el pecado llegó a sus vidas y fue culpa de este miserable Balaam, que Barak lo incitó contra ellos porque era un rey que quería destruir Israel. Ellos entendieron que Dios había sido bueno, pero ahora estos hombres están oyendo y están hablando con un líder a quien Dios le dio una fortaleza, le dio una fortaleza y una fuerza espiritual tan gigantesca que solo podríamos imaginarnos nada más como ministros que somos, ¿qué sería cargar con un pueblo 40 y pico de años en el desierto? ¿Cómo es que tenía que atender todas las necesidades de ellos? Dependían de él absolutamente, con agua, con comida, con esto y con lo otro. Y Moisés no era dueño de supermercados. Él viene a presentar una realidad de lo que es que Dios tenga en la tierra seres que ha traído con propósito. Hoy platicaba con mi esposa y le decía yo a mi mujer, miramos cómo Dios ha cuidado de ti, ¿verdad? Y me recuerdo, le decía yo lo que me contó tu mamá, que ella tenía un problema en sus rodillitas y le costaba caminar, y le dije yo, recuérdame qué pasó. Llevaba a tu hermano en los brazos. No, me dijo, mi mamá estaba embarazada de mí, me dijo. Iba con mi padre en el carro, ¿verdad? Donde ellos trabajaban en el sur de la capital, perdón, del departamento de Guatemala. Y de repente en una curva se abrió la puerta, mi mano la cerró bien, llevaba a mi hermano Freddy en los brazos y cayó de rodillas y por tirarlo a él y a mí,
pues se deshizo las rodillas en el asfalto, puedes imaginarte. Y entonces le decía yo, ¿cómo es posible, Noemí, que Dios quiso preservarte la vida antes de que nacieras? ¿Por qué tu mamá no ahí tuvo un accidente atroz y ahí hubieras muerto tú, hubiera muerto tu hermano y hubiera muerto ella? ¿Cómo es que Dios nos cuida aún antes de nacer? Eso es asombroso. Tienes que entender que si tú estás aquí este día es porque Dios tiene un propósito para ti. Démosle palmas al Señor por eso. Bendito su nombre. Eso sí es. Porque tú lo ves aquí, que Moisés les está diciendo a ellos, ustedes han visto todos esos 38 años, y yo he de decirles de que yo no voy a entrar a la tierra, y pasó esto y lo otro, y aquí y allá, pero deben de saber ustedes que ustedes, Dios tiene un plan, pero que el plan va a ser perturbado por ustedes mismos. Da a entender que el hombre tiene que darse cuenta de que cuando falle, cuando fracase, cuando tenga grandes conflictos, tiene que entender que Dios no lo está desechando. Tenemos que aprender, hermanos, a manejar nuestras condiciones, nuestra situación, nuestros dilemas. La religiosidad y el daño que hizo el legalismo fue tan horroroso que nos dejó una imagen, una blueprint, nos dejó una copia sepia, nos dejó equivocada del original. Y dejó de tal manera nuestra conciencia enseñada en legalismo y religiosidades que es inefectiva la forma en la que corregimos y en la que queremos ayudar a las personas. Somos siempre juzgadores, somos siempre personas que en lugar de redarguir la maldad, lo que hacemos es acusar la maldad. Es muy distinto a redarguir que acusar. Por eso es de que tus hijos se sienten despreciados y desechados, porque tus comentarios de sus problemas son tan acusadores que se sienten desorientados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido enseñados a acusar el pecado, no a redarguirlo. Y el que acusa es Satanás. El Señor lo reprenda. Por eso dice que en el cielo hay gozo y alegría el día que lo echan, que lo sacan y lo sacan a patadas. Porque si alguien merece que le echen a patadas es el diablo, hermano. Y dice que la gente que está oyendo eso allá en el cielo empieza a adorar y a cantar y dice: ¡ah! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el Cordero! ¿Por qué? Porque han echado al acusador de nuestros hermanos. El espíritu redarguye, el diablo acusa de pecado. Y nosotros tenemos que entender, porque Moisés les dice: ustedes han visto el Dios celoso a quien servimos. Ustedes están recibiendo el carácter de Dios. Ustedes estén darse cuenta lo que Dios está haciendo con ustedes. Deben de recordar, y eso me ha llamado mucho la atención en la palabra de Deuteronomio, porque siempre les dice: deben de recordar en su mente. En estas versiones no está, pero la versión que estoy leyendo, esta versión esa que es tan personal, exquisita, dice: deben de recordar en su mente, deben de recordar en su mente, deben de recordar en su mente, deben de recordar en su mente. Y hermano amado, usted tiene que no olvidar, no debe olvidar en su mente las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. Las grandes cosas que, ¿por qué? Porque el enemigo lo va a llevar a extremos donde usted va a creer que Dios no está con usted. ¿No se recuerda lo que Dios ha hecho? ¿Ah? ¿No se recuerda? ¿Cuántos se recuerdan lo que Dios ha hecho por ustedes? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Ah? ¿No se recuerdan? Recuérdelo especialmente cuando tiene luchas, cuando su vida no está tan firme como usted hubiera querido, cuando usted comete los pecados que nunca creyó que era capaz de hacer. Aquí este hombre los está hablando. Usted lo leyó conmigo, hermano. Jehová, verso 27: Yahweh los dispersará entre las naciones, quedarán pocos en número. Ahí servirán a dioses hechos por manos humanas.
Ahí buscarán a Jehová su Dios, a Yahweh su Dios, y lo encontrarán cuando lo busquen con todo su corazón y con toda su alma. En los días finales, cuando estén bajo aflicción, les sobrevengan todas estas cosas, se volverán a Jehová, a Yahweh, y obedecerán su voz. Verso 30, porque Yahweh su Dios es misericordioso, Él no los destruirá ni los abandonará. ¡Qué belleza! ¿Cómo es que nosotros necesitamos impregnarnos del carácter de Dios? Impregnarnos cuando están nuestros hijos mal, cuando nuestros hijos cometen errores. Ahora tiene que ser usted muy, muy inteligente, porque depende del tiempo en el que usted esté viviendo. Hay cosas que yo les permití a mis hijas que si usted fuera sido hoy, jamás se las hubiera permitido. Y eso que no eran pecado, pero estaba dentro de la realidad de lo que era el legalismo absurdo en el que yo vivía, que yo viví. Y luego vinieron las edades de mis hijas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Ahí es donde uno tiene que darse cuenta que es donde uno está prácticamente resolviendo el futuro de sus hijos. Si yo hubiera tenido otra mentalidad, yo creo que hoy en día los matrimonios de nuestros hijos deberían de ser mucho más sabios. Los matrimonios de mis nietos, ojalá que sean mucho más sabios, mis yernos y mis hijas. Y que hayan ciertas libertades que se les corten, aunque ellas las vivieron, no deben de existir. ¿Por qué? Por los tiempos. Si se recuerda que el apóstol Pablo, cuando le escribieron a él con respecto a qué hacían con sus hijas vírgenes los hermanos de la iglesia del principio. Estoy hablando del año 40, el año 50 de la era cristiana. Y el evangelio era una realidad, pero muy poca mundialmente. Estaba cobrando ya extensión territorial, pero iba a cubrir extensión de territorio y de masas y de multitudes hasta en el año 300, donde se iba a hacer muchísimo más mundial. Se iba a ser católica, se iba a ser apostólica y se iba a ser romana. Y desgraciadamente iba a desembocar en la miseria de iglesia que hoy se llama católica, apostólica y romana. No estoy hablando en contra de los católicos, estoy hablando en contra de la cura. Los curas y los obispos y los papas y los prelados es la palabra, no cura. No es la cura contra el cáncer. La tengo contra los prelados, esa es la palabra que se usa. No pelados, prelados de la iglesia. Y ahí usted lo entiende, que Pablo le preguntaron y dijo: no. Si ustedes quieren entregar a sus hijas y que darlas en matrimonio, está bien, pero yo les aconsejaría a causa de los tiempos. ¿Dónde está ese pasaje, hermano? Léase la Biblia, la va a encontrar. Corintios, no está ahí. Primera de Pedro, no, porque es Pablo. Filipenses. Pero usted no sabe. ¿Y por qué no lo sabe usted? No, porque usted es pastor. ¿Y quién le dijo a usted que porque yo soy pastor me tengo que saber los textos de memoria y dónde están? Pero si usted no se lo sabe, tampoco yo. No, porque si usted que está empezando empieza después de leerlos a repetir dónde están. Yo porque solo leía y no leía Primera de Corintios 3:12. Yo le puedo decir a usted el texto perfecto, pero no dónde está. Por la falta de precaución de que si hubiera dicho este texto está tremendo, 1 Corintios, 2 Corintios, 3 Pedro, Juan, lo tuviera también igual. O sea que fui un burro. No sea burro como yo. Bueno, ya dejemos eso a un lado, un paréntesis. Pablo les dice: no pecan. No pecan con entregar a sus hijas en matrimonio. Pero, y oiga lo que le dice: van a sufrir. Así lo dice de una vez. Y no se refiere al sufrimiento que tenemos usted y yo, hermano. Ese sufrimiento de estar casados. Porque tienen ustedes, hermanas, por haber escogido al príncipe que se les volvió bestia.
Les dice, van a sufrir porque ahorita lo que estamos padeciendo es una gigantesca persecución en contra de los cristianos, les dice. Y les convendría mejor quedarse como yo. Interesante eso, ¿eh? Interesante eso. Yo me recuerdo cuando mis hijas estaban así, medias queriendo casarse, me decían, papá, mira, pero el Señor ya va a venir, papá, me da tiempo para casarme. Mira, le dije yo, mejor ni preguntes. No, pero y peor si no me puedo casar. Y pregúnteles ahora. Y a veces las miro y digo, ¿cómo está tu maridito? Cállate, me dice, cállate. A mí me fascina fregarlas. Digo, mi amorcito, ¿por qué estás tan contenta, mi amor? Ah, tu maridito. Mira, cállate, papá. No me molestes, estoy con problemas. Claro, hermanita, si yo te lo canté. Pero vos me decías, es que yo lo amo. Es que con él no puedo dejar de pensar en él, yo lo amo. Ahora aguantate, hermanita chula. Démosle palmas al Señor. Amén. Pero hay que hacer lo mejor por los hijos. Hay que hacer lo mejor por los hijos. ¿Por qué? Porque hay tiempos difíciles y los que vienen son difíciles, hermano. Y aquí, este hombre de Dios, Yahweh su Dios, verso 31, es Dios misericordioso. Él no los destruirá, ni los abandonará, ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Óigame, hermano, óigame, para la gloria de Jesucristo, para la gloria de Dios, para que el Señor se vea glorioso sobre usted. Mire que Dios tenemos. Mire dónde está Israel hoy. Hace 4 días reventó el mundo porque Israel, aprovechando el asunto este de Jerusalén, que es la capital, hizo lo otro, hicieron un decreto en donde se reventó el mundo entero. ¿Por qué? Porque Israel hizo un decreto nacional en donde se reconoce mundialmente a que Israel tiene el derecho a reclamar todos los territorios donde está ahorita y que todos los territorios son de él por herencia y que el mundo tiene que entender que Israel tiene derecho a subsistir como cualquier parte de seres humanos en la tierra. En otras palabras, judíos se montaron en el macho, diría mi abuelo, o el abuelo de Rincón, pues. Ayúdame aquí en el mensaje, reverendo. Los israelitas, ese verso 31, lo están viviendo en carne propia. Después de haber vivido momentos tan amargos como se los profetizó el Señor, van a ser destruidos, van a quedar pocos, van a ser echados a todas las naciones. Se lo dijo Moisés, usted lo leyó conmigo. Pero Jehová, su Dios, es Dios misericordioso, es el mismo nuestro. Démosle palmas al Señor. Jehová es el mismo Dios nuestro. Él no los destruirá. Métete eso en el alma. Dios no te quiere destruir, Dios no te quiere fundir en 20, Dios quiere que te arrepientas. Si te arrepientes con toda tu alma, si nos arrepentimos con todo el corazón, Él tendrá misericordia, Él será piadoso. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza humana. Así es. El legalismo lo quiere hacer sentir a usted que es que ya pequé. Pero usted está tan hundido en el legalismo que cree que no era pecador antes, hasta ahorita que se dio cuenta. Puches, hermano. Hay gente que dice que le falté al Señor, y no está llorando porque le faltó al Señor. Está llorando porque la gente ya sabe que no era perfecto como él creía. La religiosidad es espantosa. Hay gente que dice, es que ya me vieron, qué problema, qué bonitas flores. Hoy no vino la Tere. ¿A quién se las regalamos? Venga, hermana,
Venga usted, vení para acá, mi amor. Tenemos como 200 años de conocernos. Desde el 80. Menos mal que también René está aquí, menos mal. Ah, mi amor. Hermano, ¿cómo es que la Escritura le enseña a uno y lo hace entender? Es increíble. Que el Dios del cielo te está diciendo cuando estás empezando la carrera: te vas a caer, te vas a quedar sin ganas, vas a cometer unos errores tan garrafales que te vas a avergonzar de ti mismo. ¿No es eso lo que le estoy diciendo aquí? ¿No es eso lo que les dijo? Y van a ir a otros pueblos donde los va a echar Jehová, y ahí van a adorar a otros dioses. Dioses de madera, dioses de piedra, dioses de yeso. Pero cuando estén ahí van a recordarse y van a arrepentirse y se van a volver de todo su corazón. ¿Cómo es que eso es lo que Dios ama de los Adanes? Eso es lo que ama de los Adanes. Sabe que cuando uno se vuelve a Dios, se vuelve con todo el alma y con todo el corazón. Y que si Él nos da fuerzas, no caeremos. Y que si Él nos da su espíritu y ya no lo dio, estaremos firmes hasta el día de su regreso. Hasta el día de su regreso. Pero nosotros necesitamos entender cómo es que la Escritura está siendo expuesta. Por eso es de que este libro es, pero exquisito, exquisito. Y esto no es religiosidad, esto lo hago desde que era religioso. Y ahora lo hago con más conocimiento. Pero usted la ve y después le pega. Exactamente. Porque mi devoción no es por el libro, es por el Dios que eso representa. Y ahora está diciéndote que Dios sabe que necesitas entender que tú tienes que tener ese carácter desarrollado, porque van a pasar años sobre tu vida. Vas a tener tribulaciones, vas a tener luchas, tienes un adversario. Por eso es que ese Dios es perfecto. Por eso es que este libro es único en su existencia. Usted puede leer libros en sánscrito de los más antiguos que existen sobre la faz de la tierra. No es en hebreo ni en griego. Los libros religiosos más antiguos son los de los Vedas en la India. Y cuando uno lee los libros de los Vedas y mira uno, se da uno cuenta que tienen algunos vestigios de las realidades de Dios, porque en todas las generaciones hay, pero que como libro y compendio son una basura. Pero este libro es tan extraordinario porque llega a desarrollar un conocimiento de la naturaleza humana, que es lo que le decía al principio. Si usted es un cristiano, si usted es un evangélico, si usted se va a poner a leer la Biblia. Me recuerdo que mi mamá me lo decía a mí: no leas la Biblia, amigo, no leas la Biblia. Decía: ¿por qué te vas a volver como Juanito? Me decía. Y yo que era Juanito. Juanito era un tío de como de 15º grado, hermano de alguien ahí que se había casado con una tía nuestra. Y Juanito era el evangelista el evangélico. Me acuerdo de Juanito evangélico cuando yo tenía unos 7 años en mi tierrita natal, en Quetzaltenango. Y Juanito iba y predicaba el evangelio y todos se burlaban de él, y predicaba y predicaba. Y ahora a los 19 años, no, 16 años que yo tenía, empecé a leer 15 años la Biblia. Juanito estaba en el manicomio, vuelto loco. Y mi mamá lo atribuía porque había leído la Biblia. Es decir, nosotros tenemos que entender que las cargas de responsabilidad y la conciencia que se carga cuando cree que le está fallando a un Dios que lo va a matar, lo vuelve loco. Cuando usted habla con los psicólogos y le pregunta
a los que trabajan en los centros psiquiátricos. Eso es sorprendente lo que le voy a decir. El 75% de los que están en centros psiquiátricos fueron religiosos, y algunos de ellos, la mayoría, evangélicos. Es asombroso eso, es increíble. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla: porque la mente que se carga con responsabilidades. Por eso es que aquí te está descargando Dios desde el principio. No se preocupen, porque Jehová su Dios es misericordioso. No se carguen creyendo que Dios los va a destruir. Dios no quiere destruirlos. Si Él hubiera querido destruirlos, simplemente no perdona a Adán y a Eva y se acaba el problema, hombre. Come on, hermano. Si lo fascinante de ese Dios es que auxilió a Adán. Eso es lo exquisito. La historia de nuestra redención es bella, vale la pena seguir adelante, perseverar, luchar, batallar. Me caigo, me levanto en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en un sumus postumus, vamos a decir así, me voy a echar un sumus postumus, pero de la Biblia. Un sumus postumus que Pablo anunció y que dijo fue el siguiente. Dijo Pablo, eso es algo que lo selló a él, lo identificó a él, lo hizo ver a él como alguien que había conocido a un Dios extremadamente extraordinario. Por eso es de que la Escritura dice que Pablo, yo como un abortivo, dijo él, a mí, que soy el más indigno. O sea, él se calculaba a sí mismo y decía, Dios tenía que haberme matado a mí, y con honor lo hubiera hecho, y lo hubiera hecho con razón. Pero no, aquí me tiene para poner ejemplo, dijo, de su misericordia, de su amor y su piedad. Hermano, nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que dejar que seamos nosotros una copia sepia del original de Dios, para que nuestro espíritu quede liberado, para que nosotros no caigamos en depresiones cuando cometemos errores, para que nuestra vida no se haga retrógrada debido a nuestra conciencia no llena de gracia. Fíjese que yo le expliqué a usted que hace unos meses aquí me pasó a mí algo tan glorioso. Después de conocer la gracia por tanto tiempo, ahora entendí que hay una desviación, porque yo había oído de la herejía gracia creciendo en gracia, que llevó a este puertorriqueño que después dijo que él era Jesús y se ponía el 666 a hacer las barrabasadas que hizo, y que ahora ya se murió el pobrecito. No sé cómo estará la onda con ellos. Uno de los miembros de aquí me enseñó y vino llorando aquí, se había sellado el 666, él se había ido con una iglesia de ellos. Y le dije, hoy sí, te fregaste, manín. ¿Por qué? Pues porque ahora estás más raro que nunca. No, pero ayúdeme. ¿A qué te voy a ayudar, compadre? Le dije yo, si no hay nada que ayudar, eres tú y tu alma. Pero es más difícil cuando la gente retrocede de esa manera tan ignorante. Pero este hombre hablaba de crecer en gracia. Y hoy que venía Jorge del Salvador y platicamos durante muchísimas horas hablando del Señor, Jorge entendimos y comprendimos la manera en que nos ministró el Señor. Y Jorge me hablaba y me decía, hay un crecimiento en gracia. Y ahí fue lo que yo viví. Entré, levanté mis manos y empecé a recibir del Señor, y de repente el Señor me dijo, Alberto, yo quiero que tú entiendas que hoy tendrás un crecimiento. Dije yo, espiritual, pero me llamó la atención, me dijo, vas a crecer en el conocimiento de mi gracia. Pero yo creí que iba a venir palabra a mi mente de Dios, y lo que vino fue una experiencia. Entró a mí una realidad espiritual tan hermosa delante de Dios, que me di cuenta que me empecé a sentir mucho más limpio delante de Él. Yo siempre había creído que cuando uno se santifica y cuando uno se consagra,
uno se siente más limpio delante de Dios. Pero cuando tú te consagras y te santificas siendo un legalista, llegas a la iglesia y levantas las manos, estás levantando las manos con orgullo y con vanidad, porque estás levantando las manos con tu justicia. Y siempre había vivido yo así. Y por eso es de que la gente que llega así después ya no adora, ya no alaba, ya no bendice a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo malo, algo incorrecto, y entonces le vas baja, porque su misma conciencia y Satanás que viene a acusarlo dice: no eres digno, baja las manos, no adores, no alabes, estás mal, y te acaba. Pero si conoces a Dios, si conoces la verdad de Dios, si conoces que Dios es grande y misericordioso, y entiendes este verso, porque Yahweh su Dios es Dios misericordioso, Él no los destruirá, ni los abandonará, ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Acuérdate que tú estás en el nuevo pacto, y ese pacto lo hizo con Jesucristo, y Jesucristo es tu sacerdote, y Él es tu sumo sacerdote, y Él es el que intercede, y Él es el que pide. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso cuando entres a la presencia de Dios, entra a la gracia. Acercaos pues, dice ese versículo de Hebreos, acercaos pues al trono de su gracia. Su trono es trono de gracia para hallar socorro y oportuna ayuda. Ahora el verso 31 es igual, porque Yahweh su Dios es Dios misericordioso, Él no los destruirá ni los abandonará. No tienes por qué sentirte que Dios quiere matarte porque pecaste. El problema que hay es de que tú crees que aunque callas tu pecado, no lo confiesas y no reconoces que está mal, crees que sigues pudiendo hacerlo porque entendiste mal la gracia, y sigues pecando y pecando y pecando, y te vas a hundir. Tienes que entenderlo, porque Dios no puede esperar perfecto. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que entendiera yo eso? ¿Cuántos años? Si hubieras oído esto a los 16 años, Marlon, ¿dónde estás? Si esto lo hubieras oído a los 17, 18, ¿cuántos años tenías cuando viniste acá? ¿20 y pico? ¿Ah? Si eso hubieras oído, y si hubiera predicado a los 25, 26, eso, ¿tú te imaginas cómo estaríamos hoy? Seríamos miles de miles de miles de miles y miles de miles en el mismo movimiento, sin haber habido partidura de nada. Por nuestros y ahora, todos los que se fueron detrás de pastores santos y perfectos, ¿qué van a hacer ahora que los descubrieron que están chuecos, hechos leña? No, yo sí que he visto cosas increíbles, pero el Señor me dice: para eso estás, Alberto, para eso estás, para corregir lo que no se había dicho. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Seguimos porque son las 12:35. En la ciudad de Los Ángeles, California, 12:35 minutos, con un día muy menos caluroso que las semanas pasadas. Verso 32: ciertamente indaguen respecto a los días pasados, que fueron antes de ustedes, del día cuando Dios creó al hombre sobre la tierra. Qué mensaje el que está predicando Moisés, hermano. Moisés fue el que hizo el Génesis, dicho sea de paso. Moisés fue al que le dictaron el Génesis. Si desde un extremo de los cielos hasta el otro se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo semejante, oiga lo que tenemos que recordar, hermano. Si algún otro pueblo ha escuchado la voz de Dios, oiga esto que les está recordando. Si algún otro pueblo ha escuchado la voz de Dios hablando desde en medio del fuego, como lo han escuchado ustedes, y han podido sobrevivir. Verso 33, dejémoslo ahí. 33. Si algún otro pueblo ha escuchado la voz de Dios hablando desde en medio, Dios te está hablando a ti. Este mensaje es para ti y para mí. Mira cómo Dios ha sido contigo. Mira cómo te ha hablado. ¿No te ha hablado Dios? ¿No te ha sacado de donde te ha sacado? No, pero es que me ha costado. A todos
No, pero es que yo he sufrido. Ay, hermano, deja de mostrar tus grietas y madura. Deja de mostrar esas áreas en donde te quieres que todo el día te estén besuqueando y apachachando. Eso a veces le pasa a uno a veces con la mujer. Uno llega y le dice, mira, no me has abrazado. Es una leña uno. Dame un abracito. Y la otra te va a socar. Porque la otra sabe que vos necesitas de sus abrazos. Y te va a decir, mira, ahorita no tengo tiempo. Y vas a sentir como que la espina dorsal se te quiebre, se te hunde. Y no lloras porque tú eres macho, no lloras. Pero te vas al baño para que no se den cuenta. ¿Ah? Ojalá maduraras en eso y te fortalecieras. ¿Por qué? Porque esa área de tu vida es la que nunca te ha dado carácter para enfrentar las realidades de los problemas de la naturaleza, que el masculino debe ser ejemplo. Está bien que uno necesite un apachachón de vez en cuando. Es lógico. Es lógico que uno busque a la mujer. Es natural que tengas una tendencia humana dada por la misma expresión de la palabra. Necesitas ayuda idónea. Es natural. Pero tienes que entender como varón que eres. Eres la cabeza de tu casa. Eres el que conduce las riendas del hogar. Si dejas que la mujer se monte encima de ti emocionalmente, vas a faltar al principio escritural de que tú eres la cabeza de tu hogar. Tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo. Aquel chiste que les he contado siempre a ustedes, aquel rey que dijo, búsqueme en el reinado a alguien aquí que mande en su casa. Y le regalan un caballo, pero de los mejores, que valen millones. Se fueron por todo el reino. Y todo el mundo era dependiendo de la mujer. De repente encontraron uno por ahí y dijo, ¡eh, María! Tráeme un vaso de agua. Y ahí va María del vaso de agua. Yo no sé, entonces los pajes y todos del reinado, mire, este tipo es diferente, va, entra y dice, bueno, le traemos un regalo porque aquí usted manda en su casa. Sí, yo mando aquí. Y yo soy el que doy órdenes aquí, ¿qué? Muy bien, mire, hay dos colores, negro y blanco. ¿Cuál quiere? María, ¿cuál quieres tú? La jodió de una vez. No le den nada a este maracuca aquí que no sirve para nada. Tú tienes que entender y tienes que comprender y tienes que razonar que Dios te puso como varón cabeza de tu hogar. Y es para que haya bendición en tu casa, no para que seas un déspota. Ya le he dicho a ustedes, hermanas, que el hombre que toca a una mujer físicamente y le golpea es un cobarde. Si usted sufre abuso y no tiene usted fuerza, hábleme a mí, yo llamo a la policía. Y yo le echo a la policía a su marido, porque el hombre que toca a una mujer en Estados Unidos es cárcel segura. Y si es mojado, peor. Hablemos claro aquí. Porque ¿sabe por qué digo eso? Porque cuando hablo así, llegan los hombres a la casa, ¿oíste el mensaje? Tráeme huevitos así, no sé cómo. Oh, hermanos de mi alma, nuestro Dios quiere que conozcas quién eres. Quiere que sepas que desde años te ha dicho, porque si algún otro pueblo ha escuchado la voz de Dios hablando desde en medio del fuego como lo han escuchado ustedes y ha podido sobrevivir, ¿qué experiencia le dio Dios a Israel? ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? ¿Qué fue lo extraordinario que pasó cuando bajó? Verso 34. O si han probado a algún Dios que fuera y tomara para sí un pueblo de en medio de otro pueblo, con pruebas, prodigios y maravillas, con guerra y mano poderosa, con brazo alzado y con grandes visiones, como todo lo que Yahweh su Dios hizo a la vista de ustedes en Egipto. ¡Qué maravilla, hermano!
Estos versos son para predicar horas de horas y ver y deleitarse y empezar a darse cuenta. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué manifestaciones tendría Moisés a solas con ellos? Porque la Biblia dice que se fue primero a solas con los ancianos y con el pueblo. Hasta después se manifestó a Faraón. ¿Qué cosas habrían? ¿Qué señales? Primero hizo señales con ellos. Primero llegó con un mensaje para el pueblo. Yo hubiera querido, bueno, yo voy a estar un día ahí en el cielo, lo invito para ver eso. Pero va a ser extraordinario oír cómo Moisés hablaba, platicaba, qué señales, qué milagros, qué prodigios. Eso de la vara, de tirarla, esa era una pequeña señal de meter la mano debajo de su seno y sacarlo de su axila, sacarlo y verlo que tenía lepra, y luego eso debe haber sido un simple paso de lo que haría Dios con él frente a Israel, porque Israel tenía que creer primero en Moisés. No se podía ir solamente después de ver las grandes maravillas de Egipto. Israel primero fue convencido con señales ellos. Por eso es que las señales para el pueblo son unas y las señales para el mundo son otras. Y eso es evidente. El verso que sigue: ustedes han visto y conocido que Yahweh es Dios y no hay más fuera que Él. Leamos todavía más. 36. Desde el cielo los hizo escuchar su voz para instruirlos, y sobre la tierra les mostró su gran fuego, y escucharon sus palabras desde en medio del fuego. Y puesto que amó a sus padres, qué belleza es las promesas de Dios, Oh, Dios hace pactos y no los deja nunca de cumplir. Y puesto que amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y con su presencia los sacó de Egipto con gran poder, a fin de exterminar de delante de ustedes a naciones más numerosas. Mire qué victorias le vienen a Israel. Mire qué victorias le vienen a Israel. Mire qué victorias les vienen a Israel. Esta es una promesa para Israel. Este es Israel el que está literalmente aquí representado. Nosotros estamos espiritualizando porque somos el Israel espiritual, según lo que Pablo enseña. Pero dice, a fin de que exterminar de delante de ustedes a naciones más numerosas. Que tengan cuidado los rusos, que se andan con cuentos. Que tengan cuidado los iraquíes, los iraníes. Que tengan cuidado, hermano, toda esa gente que está en Egipto, los egipcios. Que tengan cuidado los palestinos. Ellos creen que están peleando contra el hombre. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a creer usted esas tonterías que usted está hablando? Es un libro mentiroso. Si las injusticias que hay en Israel, porque los derechos humanos son extraños, hermano. Es extraño. Los derechos humanos son seres humanos creyendo que son más justos que Dios. No hay peor estupidez que creer que un hombre sea más justo que Dios. Los derechos humanos es un gran movimiento en el mundo de hoy. Es extraordinario cómo ha subido y elevadose el sentido de justicia en la realidad de la cultura humana. Claro que sí. Es extraordinario ver cómo los hombres hoy han tenido una sensación de libertad y que los ha llevado a libertinajes absurdos e ignorantes, pero hoy en día están en contra de la misma verdad de la Biblia, y por eso es que lograron que el homosexualismo y el lesbianismo y todas las tendencias absolutamente contrarias a la palabra de Dios fueran introducidas como leyes humanitarias, y que fuera introducido como una justicia humana, y que verdaderamente el derecho humano lo lleva al hombre a hacer lo que se le dé la gana cuando quiera, y cuando no quiera el vecino, pues que solo cierre los ojos. Es asombroso hoy en día. Y llegado al punto en que la Biblia lo marcaba, en que tendría que volverse un mundo en donde le llamaría bueno a todo lo malo y malo a todo lo bueno. Eso es lo que hoy está pasando con los derechos humanos. Pero aquí, a fin de exterminar delante de ustedes y naciones más numerosas y fuertes que ustedes, para introducirlos y entregarles su tierra por heredar, como en este día. Verso 39. Reconozcan hoy pues y arrepiéntanse en su corazón. Miren lo que dice Dios. Porque Yahweh es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más fuera que Él. Guarden, dice el verso 40, sus leyes, y con eso terminamos, y sus mandamientos que yo les ordeno hoy,
para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes. Y prolongue los días sobre la tierra que Yahweh su Dios les da para siempre. Con esto, Moisés les está indicando a los israelitas y a nosotros que Él nos escogió con un propósito, que Él nos escogió con una idea, que Él tiene específicamente determinado. Él tiene específicamente determinado lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cuánto confías en Dios? No tienes por qué prolongar por falta de conocimiento de la gracia dentro de tu espíritu y tu alma los redargüimientos que el Espíritu está haciendo, porque ya no es un redargüimiento, sino es una acusación la que no te deja perseverar en el Señor. Es verdad que hay mucho sinvergüenza, por eso la Biblia enseña que el trigo crece a la par de la cizaña. Por eso están estos ejemplos en la Biblia, porque la iglesia del Señor se iba a conformar dentro de un compendio de verdades y leyes espirituales, que eran las verdades de la ley fuerte del Jehová celoso y fuego consumidor del Antiguo Testamento, pero plasmado con el Dios piadoso que hace que Adán salga no desnudo del huerto, sino cubierto, para que su propio pecado, que tiene que ser el que lo corrija, lo lleve a una victoria y no a una desgracia. Porque en sí lo que está sucediendo es una criatura que se está revelando hacia el Creador, y el Creador quiere que la gente lo conozca como un Dios misericordioso. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. No te rebeles contra Él, no te ensañes contra Él, no te enojes contra Él. ¿Cómo se llama el peor enojo contra Dios? Se lo voy a decir, se llama ateísmo. El ateísmo es una rebeldía contra un Dios a quien no se le permite con libertad que sea el amo y Señor de la tierra. Pero si te aproximas a Dios con una voluntad humilde y sencilla, y te está tocando el Espíritu Santo de Dios y te está enseñando el Espíritu de Dios que hay arrepentimiento para ti y que aceptes a Jesucristo y que le arrepientas de tus pecados, tienes que entender que el Señor te está diciendo a través de palabras como estas que Él conoce las circunstancias que te han traído y te advierte que tu vida va a ser difícil que la puedas dominar si no ayuda el Espíritu Santo a tu alma, y que Él te condiciona y te dice que Él nunca te va a dejar, que Él nunca te va a abandonar, que Él te conoce, que Él te ama, que Él es misericordioso, y que aun cuando estés en las circunstancias más negativas, Él siempre estará dispuesto a perdonarte si te arrepientes con toda tu alma y con todo tu corazón. Esa es la palabra que aquí aprende uno. Esa es la verdad que aquí está escrita. Pongámonos de pie, hermanos. Oh, aleluya. Gloria a Jesús. Tu palabra es para mí. Cantamos al Señor. Levanta su corazón. Tu palabra es para mí. Confesémoslo en este día. Tu palabra es para mí. Alientas hoy mi corazón. Eso es. Levanta tu canto al Señor. Alientas hoy mi corazón. Jesús, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Hermanos ancianos, solo tú tienes palabras de vida.
presencia se renueva. Cantemos una vez más. Oh, aleluya, tu palabra. Y tu palabra es. Ahí, hermana, ahí arrodilla. Eso es, mujer. Dios va a hacer un milagro. Oh, es para mí. Alienta, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Señor. Alienta soy mi corazón. Jesús, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida. Si quiere venir a este altar, véngase aquí. Si quiere oración, si quiere alguna obra poderosa sobre su cuerpo, véngase para acá. Véngase para acá. Oh, mi ser, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti. En tu presencia se renueva mi ser. Levante sus manos, por favor, levántelas al Señor. No se distraiga, no se distraiga. Y los diáconos son los que ponen atención a lo que pasa. Usted cierre sus ojos. Los diáconos son los que tienen los ojos bien abiertos. Ellos miran todo. Ellos ven cada movimiento. Usted no. Usted es que se concentre en la oración. Diáconos y diaconisas se fijan en todo lo que pasa. Pero usted levante su corazón a Dios en este día. Oh, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Varona, el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Varona, varona, varona de Dios. Aleluya. Oh, Señor, extienda sus manos acá, hermano. Extienda sus manos, poniendo las manos. Arriba. Oh, Rarababashaya. Urriri cantarala y rabaricurira basaya. Oh, qué lindo eres, qué lindo eres. Jesús precioso, Jesús bello. Mira esta enfermedad incurable en el sistema nervioso. La ciencia no la entiende. Esos dolores no los entenderá la ciencia cómo se produce, Padre. Pero nosotros sabemos que tú viniste para deshacer la enfermedad, para deshacer las obras del diablo. Prendida, reciba. Mira, cara, urrira bashare, sanidad divina. Salud de Dios, desde esta coronilla hasta el último momento de los del sistema nervioso. Se sana hasta la planta de tu pie. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, Señor. En ti hemos creído, en ti hemos confiado. Creemos a ti. Oramos en tu nombre, pidiendo una sanidad divina. Oh, Señor. Oh, Rabari Kandarabasara. Ahí está, mujer. Oh, regocíjate. Alégrate, canta, adora y alaba. Tu sistema nervioso está siendo sanado. Oh, levante sus manos usted ahora, Padre. En el nombre de Jesús estamos ministrando a este pueblo. Tu palabra ha sido anunciada. Sabemos que nos amas, que nos quieres, que tienes misericordia, que hay que arrepentirse cuando uno fracasa, cuando uno peca, cuando uno falla, que hay que volverse, Señor, a ti con toda el alma, pero que tú nunca nos dejarás. Que una
que un corazón contrito y humillado nunca lo despreciarás, que el que se arrepiente encuentra perdón en ti. Señor, extiende tu mano sobre estos varones, sobre estas mujeres que están enfermas. Francisco Cáceres, esta corte que tiene mañana la migración, haz un milagro. Oración, Emanuel. Papa Los Marín, guárdalo, protégelo, Señor. Oh, gloria a tu nombre. María Rojo, Señor, te da gracias. Su riñón de su hija Ruby. Aleluya. Aleluya. Gracias por las señales. Recibo sanidad. Oh, recibo sanidad y la ministro sobre este pueblo. Reciba, hermano. Reciba, hermana. Reciba. Reciba en este día. El que se arrepiente, el que pide perdón por su pecado, el que acepta a tu hijo, Señor. Ayuda, auxilia, socorre. Extiende tu mano, grupos de evangelismo. Extiende tu mano sobre cada discipulado, cada reunión de mujeres, de hombres. Extiende tu mano en el departamento de niños, con los niños, los cultos, los servicios, las clases, Señor. Extiende tu bendita mano sobre ellos, porque estamos bajo tu gracia y misericordia y bajo esta verdad.